Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicanálisis, un podcast dedicado a tratar temas sociales por los alumnos de sexto semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El motivo de este capítulo es porque está cerca el Día del Niño y la Niña. Hoy abordaremos el tema de la infancia y la importancia del juego. Además tendremos a una invitada experta en el tema. Para comenzar, les presentamos al equipo de estudiantes que hoy nos acompañan. Mi nombre es Dulce. Hola a todos, con el gusto de saludarles a ustedes nuestros escuchas. Yo soy Dayana y espero que se queden hasta el final de este nuevo episodio. Hola, mi nombre es Dafne y bueno, pues esperamos y este podcast les sea de mucha ayuda y les guste mucho. Disfrútenlo. Hola, mi nombre es Maricruz y como ya lo mencionaron mis compañeras, espero y este podcast sea de su agrado para ustedes, queridos escuchas. Y pues bueno, sin nada más que decir, comenzamos con este cuarto capítulo de Psicanálisis. Para mí el hablar de la infancia es recordar aquellos momentos donde me la pasaba jugando casi todo el día. Bueno, yo en lo personal jugaba más como Barbies, entonces me encantaba simplemente al momento de tener que crear como de qué se va a tratar ese juego, porque pues no siempre era el mismo, o sea, sí eran las Barbies, pero era con diferente temática, ¿no? Como por ejemplo, esta vez soy maestra, mañana soy mamá, el siguiente día nada más soy una chica que trabaja en algún lugar o algo así. Entonces también era tener que utilizar mi imaginación, porque si me hacía falta quizá un carro o algo así para mis muñecas, pues me las ingeniaba utilizando una que otra cosa que encontraba en mi casa. Bien, pues a mí una de las cosas que más me encanta recordar de cuando era niña es la cuestión del juego. Creo que a todos nos encantaba jugar y bueno, yo no soy la excepción. Me recuerdo mucho jugando que a la casita, que con mis muñecas, a la maestra, un montón de juegos que te inventabas. Incluso a veces veías algo en las caricaturas y luego apagabas el televisor y te ibas a jugar a eso, ¿no? Entonces fue muy padre toda esta etapa de la infancia. Más creo que no hay que dejar de lado esta cuestión de el hecho de querer crecer justamente por estos comentarios que hacían los adultos acerca de pues cuando crezcas vas a poder hacer esto, esto y esto. Entonces uno vive su infancia queriendo ser grande. Lo que yo recuerdo cuando era niña era que a mí me gustaba jugar a las muñecas. Yo me la podía pasar horas y horas y horas jugando. También recuerdo que a mí me gustaba jugar mucho sola, porque tal vez se debe a que pues mis hermanos eran mucho más grandes que yo. Entonces si yo llegaba a decirles, vamos a jugar a esto, pues ellos me decían, no. Entonces a mí me gustaba jugar mucho sola. También algo así que recuerdo que me gustaba mucho cuando era niña era levantarme los sábados a las 7 de la mañana a ver mi caricatura favorita. A mí me daban las 7, yo ya estaba en la sala viendo mi caricatura, o sea, sin que nada me preocupara. Y pues esta cuestión que tú mencionas, Daf, de que cuando somos niños nos la pasamos queriendo ser grandes. Entonces creo que ahí pues está un poco mal, porque pues no la vivimos así, pensando en el que cuando sea grande voy a poder hacer lo que yo quiera, cuando sea grande, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a ser grandes es como, o sea, todo el mundo se nos viene abajo. Tal vez yo digo que el ser grande no, o sea, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero ahora sí que lo importante o lo que yo opino es que ser grande, pero mantener la ilusión de un niño, o sea, esa alegría, ese optimismo en el que vas a conseguir las cosas o imaginar como lo hacíamos antes. Coincido contigo también, Daf, porque entre algunos de mis recuerdos más vívidos
tienen que ver con el juego. Cuando yo era pequeña me encantaba conocer gente, me encantaba hacer travesuras y yo no veía el entorno en el que yo me encontraba. Lo único que me importaba era divertirme. En serio que tal vez era por la inocencia que en aquella época uno tiene, que dice, no inventes, ves algo nuevo, lo quieres hacer, imitabas lo que querías hacer, imitabas a tu papá, imitabas a tu mamá, porque todo te asombraba. Tal vez por eso de ahí parte la idea que nos gustaría volver a ser niños. Yo creo que hay mucha gente que nos pasa por la cabeza el hecho de, no, pues yo quisiera ser niño porque cuando era niño lo único que me dolía eran las rodillas cuando me trompezaba. Al darnos cuenta que hoy en día somos ya adultos jóvenes, adultos pues ya más independientes, lo que nos pesa son las responsabilidades. Hacemos la misma pregunta a niños y adultos. ¿Qué es o era lo que les gustaba de ser niños y qué no? ¿Qué es lo que más te gusta de ser niña? Mi niñez y jugar con mis primitos o ir al parque ¿Y qué es lo que no te gusta de ser niña? cuando crezco, ¿Por qué? porque siento que ya no estoy viviendo lo mismo, que ya no juego, solo estoy en el celular y así no me gusta crecer, pero es lo que debemos de hacer. Lo que me gusta de ser niña es que puedo estar más tiempo en la casa y no tengo que ir a trabajar y así ya puedo jugar. Lo que no me gusta de ser niña es que no puedo salir mucho igual que los adultos y no tengo mucho dinero. Lo que me gustaba hacer de niño era que no tenía que trabajar. Y también me encantaba mucho jugar y poder soñar cosas totalmente imposibles. Y lo que no me gustaba era crecer y poder ser una persona responsable e independiente. Lo que más me gustaba de ser niña pues era el hecho de que no tenía que preocuparme de nada, solamente me preocupaba por jugar y divertirme. Y lo que no me gustaba de ser niña pues era el hecho de no tener una autonomía y siempre obedecer todo lo que los demás decían. ¿Qué es lo que más le gustaba cuando fue una niña? Pues ir a la escuela y jugar y hacer todo lo que una niña pues hace en su tiempo, hacer mandados, lavar trastes, pero más que nada jugar. ¿Y qué es lo que a usted menos le gustaba de ser niña? Pues lo que menos me gustaba era que andábamos jugando y llegaba la leña, porque lo que nosotros trabajamos se cocía con leña, llegaban los burros cargados de leña y entonces había que los dejaban allá afuera de la calle y había que meterla para dentro de la casa. Y pues eso era lo que nunca me gustaba hacer, pero lo tenía que hacer. Bueno, ahora de una manera más concreta, ¿qué significa la infancia? Bien, pues como nos menciona Aries en el artículo ¿Qué significa ser niño?, él nos dice, a través de la historia se ha hecho un gran recorrido en el intento de definir a la infancia. Hace algunos siglos se consideraba al niño como un adulto pequeño. Era por eso que pues podemos observar que hace algunos años todavía a los niños se les ponía a trabajar, se les ponía a hacer pues trabajos que ahorita se pueden considerar como de adultos. Después, en el siglo XVI, a los niños se les veía como propiedad de un adulto. Es decir, el adulto era dueño de los niños y además se les veía como un recurso económico. Es decir, se intercambiaba muchas veces a los niños por dinero y estos niños pues eran utilizados pues como esclavos, en pocas palabras. En el siglo XVIII se comienza a ver la necesidad de proteger a los niños, se comienza a hacer énfasis en la ingenuidad, en la inocencia, en la bondad que los niños tenían. Entonces se empiezan a crear escuelas y se comienzan a establecer roles en los que el niño queda en el papel de infante y los padres o las personas adultas quedan como los protectores y los cuidadores de estos infantes. Bueno, también se dice que con la creación de las escuelas fue como el gran paso para la obtención de derechos por parte de los niños. Me parece importante, Dafne, que comentes cómo ha sido la infancia durante todos estos años, y creo que siempre habrá diferentes conceptos, ya que existen muchas culturas hoy en día
y pues cada una va a tener como su manera de cómo tratar al infante. Algunas quizá más sanas, otras quizá más limitadas hacia los niños y niñas, pero creo que sí es importante hacer una reflexión sobre en cómo nuestro entorno es tratado el niño. Bueno, para comenzar esta entrevista, le damos la bienvenida a la doctora Denise Flores Manzano, quien es profesora investigadora de la Facultad de Psicología y coordinadora de la Maestría en Estudios Psicoanalíticos. Además de esto, es psicoterapeuta infantil. Ha trabajado en proyectos para acompañar la crianza y la escolarización. Bueno, doctora, creo que algo importante a tocar sobre el tema de la infancia es cómo a lo largo del tiempo nosotros nos hemos empeñado a querer definir lo que es una infancia. O bueno, a lo que me refiero es que nosotros los adultos queremos definir lo que es una buena infancia y lo que es una mala infancia. Bueno, mi pregunta es, si pudiéramos pensar en una infancia sana desde la psicología, ¿qué entenderíamos por ella? Pensar una infancia psíquicamente sana para mí tiene que ver con la capacidad que el niño pueda desarrollar de lidiar con el día a día, con los conflictos, con los problemas, con los malestares que a todos nos tocan, con la pandemia, con el confinamiento, con las pérdidas, con todo eso de una manera que el sufrimiento psíquico no desborde al niño. Pensar una infancia sana para mí representa que los niños cuenten con una asistencia adulta suficientemente buena para dotarles de herramientas que les ayuden a tramitar y a organizar la vida, y en medio de todo esto poder tener la capacidad de disfrutar, de continuar, tener todas las posibilidades de seguir siendo creativos, de tener imaginación, de poderla enfrentar y de posicionarse frente al mundo de un modo autónomo, donde ellos puedan ir decidiendo e ir enunciándose y pronunciándose, que ellos puedan poder reconocer qué piensan, qué necesitan, qué desean y encontrar la forma de conseguirlo sin con ello afectar sus relaciones con su propio mundo interno, con todas sus normas morales, con sus deseos y con el entorno, con lo que el entorno demanda de ellos. Y en medio de todo esto disfrutar, y en medio de todo esto divertirse, y en medio de todo esto también poder ir tramitando los afectos como corresponde y enojarse cuando se tienen que enojar y avergonzarse cuando se tienen que avergonzar y entristecerse y salir de control y poder volver a él. Eso para mí tiene que ver con una infancia sana. Esto que usted menciona, doctora, es muy importante. Y además concuerdo con usted de que los padres tendrán un papel importante sobre el desarrollo emocional del niño, ya que en el hogar comienzan los primeros vínculos afectivos y sociales, los cuales servirán para formar nuevas relaciones con sus pares o en las relaciones personales. También creo que el desarrollo emocional debe comenzar en el hogar y poco a poco irse perfeccionando
ya sea con el trabajo en la escuela. Bueno, doctora, ahora nos gustaría escucharla hablarnos un poco sobre algunas recomendaciones que usted daría a los padres para participar en el desarrollo emocional de sus hijos. Recomendaciones para los padres acerca de sus hijos. Me parece que no hay recetas, pero creo que lo más importante, lo más necesario es mantenerse cerca, suficientemente cerca y suficientemente distantes. Es utilizar toda la empatía, ponernos en los zapatos de los hijos y poder pensar qué estarán sintiendo, qué estarán pensando, cómo estarán viviendo e incluso recordar la propia infancia y recordar yo a esa edad qué necesitaba, yo a esa edad qué deseaba, yo qué adulto hubiera querido tener, qué no me atrevía a decir, qué no me atrevía a pedir, para ir ofertando, para ir ofreciendo a los niños ambientes cada vez más propicios, no excesivos, no de más, sino siendo más sensibles a lo que los niños pueden necesitar. Muchos adultos crecimos con la idea de nuestros adultos de que los niños no se daban cuenta de lo que pasa alrededor. Y con esa lógica se dejaron de mirar y se dejó de ver que ellos estaban, nosotros cuando éramos niños notábamos todo lo que pasaba alrededor y no sabíamos qué hacer con todo eso. Creo que ahora es un buen momento para que los adultos miremos que los niños observan todo, notan todo. Por la conexión tan importante que tienen con los adultos, sienten todo lo que nosotros estamos viviendo. Y es importante acompañar a los niños y platicar acerca de lo que está pasando, porque eso les ayuda a pensar a los otros y a pensarse a sí mismos. Mamá, ¿estás triste? Sí, mi amor, me preocupa esto. Mamá, te veo cansada, sí. Tengo que trabajar, tengo que hacer y necesito ayuda. Todas estas situaciones a ellos los vuelven empáticos, pero además les permiten reconocer en el otro sentimientos, situaciones, actitudes, afectos, y también les permite saber qué hacer con ellos. Estoy cansada y necesito parar. Estoy muy enojada porque estas situaciones no me gustan y quisiera encontrarle una solución diferente. Esto a los niños les habilita para que cuando pasan ellos por esas situaciones puedan pensarse también a sí mismos y pensar a los otros. Entonces, ellos van a poder encontrar formas de resolver situaciones diferentes gracias a esta cercanía de pensamiento que pueden ofrecerle los adultos. Bien, pues como nos dice la doctora Denise y como nos dice Melgoza en la revista de investigación acerca de los roles de los padres en el desarrollo emocional de los niños, Melgoza nos dice: es importante la forma con la que reaccionamos ante los niños, además de que es importante enseñarle cuáles son las consecuencias de esas emociones. Es decir, hay que cuidar la forma en la que nosotros estamos reaccionando ante ellos. Si ellos nos preguntan algo, tratar pues de no contestarles a lo mejor de mala manera, porque ellos lo van a representar de la misma forma en algún otro momento de la vida y van a aprender a responder de manera agresiva o de manera desesperada, etc. Dice también importante enseñarles pues cuáles son las consecuencias de las emociones que van teniendo. Por ejemplo, si responden con coraje, puede que le respondan igual las otras personas. Bueno, como también nos menciona Denise, es importante hablar claro con los niños. Muchas veces cuando un niño te pregunta por algún conflicto que a lo mejor tú consideras que es de adultos, por así decirlo, las típicas frases, y ustedes no nos van a dejar mentir acerca de esto, que le solemos decir a los niños son: pues es que tú estás chiquito, tú todavía no sabes, cuando crezcas te lo explico. ¿Y qué pasa con estas frases? El niño se va creando justamente esta idea de que él no sabe resolver problemas
Cuando llega a la vida adulta y se presenta, la vida le presenta problemas parecidos a los de la infancia, los que él percibió en la infancia, no va a saber cómo responder ante ellos, justamente porque no aprendió cómo hacerlo. Entonces ella nos menciona, es importante pues enseñarles desde chicos acerca de los conflictos, cómo resolverlos, para que vayan teniendo una preparación desde este momento de su vida, para cuando lleguen a la vida adulta no les cueste pues tanto trabajo resolver conflictos, ¿no? Bueno, otra cosa que Melgoza nos menciona es acerca de lo que muchas veces los adultos tomamos como verdaderamente importante. Creemos que, los padres de familia creen que es más importante el sustento económico, que a sus hijos no les falte nada en cuanto a economía, mientras que dejan de lado todo esto de la emoción de los niños, de su desarrollo emocional, en fin. Bueno, dice, como nos dice Denise también, es importante dedicarle tiempo a los niños. A veces las circunstancias de la vida pues no nos permiten estar a lo mejor todo el día con nuestros hijos, pero pues en los momentos libres que tengamos tratemos de aprovecharlos al máximo. Justamente en este tiempo libre puede entrar también lo que Denise nos mencionaba acerca de ser empáticos con nuestros hijos, ponernos en el lugar de nuestros hijos y pensarnos como ellos, qué nos gustaría tener en este momento si fuéramos niños otra vez, qué adulto nos gustaría tener de nuestro lado, y asimismo podríamos de cierta forma saber quizás qué es lo que a nuestros hijos les hace falta en este momento y poder cumplir esas pequeñas necesidades que los niños tienen y que es muy importante también para su desarrollo emocional. Sí, en efecto, creo que el hecho de que los papás sean claros con sus hijos va a permitir una relación más estrecha y también un vínculo afectivo más fuerte entre padre e hijo. Y como comenta usted, doctora, creo que esta confianza que el padre deposita en el menor, pues la podemos ver reflejada sí en todos los entornos, pero también en la forma que el niño tiene para solucionar o resolver los conflictos que se le vayan presentando en su vida diaria. Creo que el niño puede tener un panorama más amplio de las cosas y este panorama le permite una mayor comprensión. Creo que esto lo podemos notar claramente cuando el niño va aprendiendo y esto que aprende lo proyecta mediante el juego. Es por eso que le pregunto, para usted, ¿qué papel tiene el juego en la infancia? El juego es el lugar por excelencia donde los niños se crean, se inventan, se transforman y piensan y elaboran su mundo. Es un sitio en donde pueden resolver conflictos, donde repiten historias, las piensan, las resuelven. Es un espacio maravilloso de crearse. Es un mundo que no está ni dentro ni fuera, que es un mundo que se inventa en el juego, en las historias que imagina y que crea. Sin duda, se trata de un sitio indispensable para la vida psíquica infantil y yo pensaría que incluso para la vida adulta. Si nosotros como adultos comenzamos a imaginar soluciones posibles a la vida, a pensarlas y a jugarlas, cuando llega el momento, pues podemos resolverlas de mejor manera. Ahora, el juego es un sitio que tiene que suceder en la intimidad del niño y también en compañía. En él aprenden a colaborar, a respetar, a seguir normas. Es un sitio de invaluable importancia para la vida psíquica. Pensando en las recomendaciones a los adultos, creo que es muy importante darnos la oportunidad de jugar con los hijos, aprender incluso a jugar, porque hay adultos que no saben jugar, que nunca antes jugaron, y también es importante tratar de escuchar que en el juego el niño dice cosas, el niño comunica cosas, y entonces permitirnos escuchar a través del juego es una herramienta muy rica porque podemos entender lo que está pasando en el mundo de nuestros hijos
y también poder saber cómo asistirles. En el juego también podemos comunicar lo que nosotros mismos estamos viviendo. De manera que pues yo les invito a jugar, a divertirse, a crear, a inventar. Todos los días es Día del Niño, todos los días podemos darnos oportunidad como adultos de ser niños y nos daremos cuenta que los vínculos con los hijos se transforman y con nosotros mismos. Tener un tiempo para jugar un juego de mesa, saltar la cuerda, el avión, todo eso nos va a dar un respiro a la vida adulta que es abrumante y más en tiempos de pandemia, y a los niños les va a hacer saber que estamos cerca y que nos importa. Agradezco que haya contestado esta pregunta, ya que para muchos adultos el que su hijo juegue es como una pérdida de tiempo o simplemente lo ve muy innecesario. Y está bien informarnos sobre aquellas actividades que hacemos constantemente y que si nos informamos un poco más, podemos ver que traen demasiados beneficios. Me gustaría agregar otros elementos de la función del juego que nos menciona Marta Ruiz. Ella nos menciona que el juego es bueno para desarrollar la personalidad del infante. Habrá niños y niñas que les agraden más los juegos de correr, trepar, brincar. Al contrario, habrá otros o otras que les gusten los juegos más como de pensamiento, ya sea como dominó, cartas, crucigramas, sopas de letras. Eso es lo bonito de que existen diferentes tipos de juegos. Claro que sí, doctora, y por supuesto que sí, Dulce. Creo que mediante el juego podemos lograr un gran aprendizaje y en él recordamos que no solamente los niños aprenden de nosotros, sino que nosotros también aprendemos de ellos, ya que en la mayoría de los casos cuando estamos frente a un niño, nos posicionamos a nosotros mismos como la persona sabia, la que lo sabe todo, y creo personalmente que estaríamos cayendo en un profundo error porque nos la creemos, eso de que todo lo sabemos. De esta manera creo que nos olvidaríamos de la sencillez y también de la simplicidad de las cosas que nos pueden dar felicidad, ¿no? Y creo que sin importar el tipo de juego que practiques con tus hijos, las cartas, el dominó, el lobo, a la rueda de San Miguel o al escondite, todo es importante para el desarrollo de la personalidad del niño. Sí, es muy cierto eso, Dayana. Me gustaría compartir otra característica del juego que también tiene el poder para mejorar la autoestima. El infante está en constante desarrollo y estos cambios muchas veces lo van a hacer sentir mal porque no comprende qué es lo que le está pasando a él y a su entorno. Entonces, el juego le va a dar la oportunidad de expresar y sacar sus sentimientos y preocupaciones y encontrar una manera de cómo no verse tan afectado en la vida real. En ese mismo sentido, Dul, creo que alcanzamos a comprender que el juego puede ser tan bien utilizado como un método de huida de la realidad y en él el niño va a proyectar sus necesidades, sus conflictos, problemáticas y alegrías también, ¿por qué no? Pues tenemos en claro que este método de huida de la realidad le va a dar seguridad al niño, va a incrementar su autoestima y únicamente de esta manera el niño va a aprender poco a poco a hacer frente a su propia realidad. Bueno, chicas, pues con esto que ustedes mencionan me gustaría agregar una característica que creo que es muy visible y bastante importante del juego, que es la cuestión de la imitación. Los niños tienden a imitar todo lo que ven en su entorno o gran parte de lo que ven en el entorno en donde se desenvuelven. Entonces vemos a niños jugando o a niñas jugando a ser maestros, maestras, a ser conductores, a ser astronautas, a ser cocineros. Entonces de esta manera podemos entender al juego
como algo que implica una actividad cultural al momento de visualizar qué es lo que del exterior de la sociedad quiero imitar, y una actividad cognitiva al momento de pensar cómo le voy a hacer para imitarlo, qué cosas voy a utilizar para imitarlo. Y entonces vemos a niños que convierten un pedazo de la casa en su salón de clases, se agarran un montón de libros y ya son maestros. O vemos a otros niños que agarran su escobita y entonces la convierten en un carro y son conductores. O agarran lodo y hacen pasteles y entonces ya son cocineros, ¿no? Sí, Dafne, de hecho, a lo que mencionas, debemos de ser muy cuidadosos sobre los problemas familiares, ya que el niño va a tender a imitar a los papás o a sus hermanos. Si la niña está jugando a la mamá y la mamá agrede mucho a la niña, es muy probable que la niña durante el juego vaya a agredir a la persona o a la muñeca que la está haciendo de hija. Entonces es muy importante saber cómo estamos tratando estos asuntos familiares. Bueno, otra característica del juego es que es un motor de desarrollo humano y además es universal. Muchas veces lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en juego es niños. Alguien te dice un juego y entonces tú piensas en niños jugando, ¿no? Pero ¿qué onda con los adultos? ¿Nosotros ya no podemos jugar o qué pasa ahí? Podemos darnos cuenta que hay un montón de juegos para nosotros, juegos de mesa, dominó, etc. Y está bien, y si te pones a jugar un juego de esos no pasa nada, porque por alguna razón hemos interiorizado la idea de que estos juegos son especiales para adultos. Pero, ¿qué pasa cuando un niño viene y te dice vamos a jugar a las muñecas o vamos a jugar a las canicas? Le dices no, porque eso ya no es para mí. ¿Cómo me voy a ver yo de adulto responsable y respetable jugando contigo? Yo ya maduré. Ajá, es lo que a veces solemos decir. ¿O qué pasa si llegas a casa y ves que tu hijo está viendo caricaturas? Le dices, pues ¿sabes qué? Ya se acabó tu tiempo de ver tele, me toca ver mis programas especiales para adultos. Las caricaturas ya no son para mí. ¿Qué onda con eso? O sea, nos hemos dejado de permitir el seguir siendo niños, el seguir jugando, el seguir haciendo actividades que por alguna razón hemos pensado que ya no son para nosotros. La verdad, chicas, no sé si a ustedes también les pase, pero a mí sí me pasa. A mí todavía me gusta ver como ciertas caricaturas, o por ejemplo, si alguien llega y me dice, o por ejemplo un niño llega y me dice, vamos a jugar a las escondidas. A mí me gusta. No sé por qué, tal vez eran juegos que a mí me gustaba mucho jugar de chica, pero por ejemplo, pues luego sí me da como pena que me vean jugando, porque pues luego uno piensa, ¿no? Ay, tan grande y jugando a las escondidas, o tan grande y viendo caricaturas. En una ocasión yo estaba viendo una caricatura que me gustaba mucho cuando era niña. Entonces recuerdo que llega mi hermana y me dice, ay, ¿por qué estás viendo esa caricatura de niños? Y yo así de, ¡ah! Y me dio mucha pena y dejé de ver la caricatura porque dije, eso es cosa de niños. No es por ventilarme, pero a mí personalmente me encanta lamer las tapitas de los danoninos una vez que los destapo. Ahorita ya no lo hago, al menos públicamente no, porque he notado que la sociedad o las personas que se encuentran cerca de mí me ven medio raro. Creo que a lo mejor ellos lo ven como una característica o rasgo que denota infantilidad en mí. Creo que es justamente a lo que se refiere Mari. De acuerdo a que la sociedad estereotipa y determina una forma particular de comportamiento y nuestra conducta va justamente a ser limitada ante esta demanda social. Realmente es feo llegar a una edad donde lo que disfrutas hacer lo tienes que hacer escondidas o con gente que no te juzgue. Yo aún también sigo disfrutando jugar como lo hace Mari. Y yo lo disfracé siendo niñera. Entonces, ahí jugaba a 1000 juegos y todo el rato que estaba con los niños y niñas. Y me encantaba mucho.
Bueno, pues para ir culminando con esta sesión de podcast, nos gustaría compartirles una pequeña reflexión que esperamos si les sea de su agrado y les sirva pues mucho. La reflexión se titula Sin prisa pero sin pausa. Muchos padres viven en un mundo que sin darse cuenta convierten en competitivo. Quieren que sus hijos empiecen a leer y escribir antes de tiempo, les apuntan a clases extraescolares desde que tienen 3 años, para que sean buenos en matemáticas, en idiomas o en pintura. Pero se olvidan de lo más importante, los niños deben ser buenos jugando, y esto lo saben hacer perfectamente, casi de forma innata. Hay que evitar niños que con 5 años sufran ansiedad o estrés por culpa de la competitividad interna de los padres, por culpa de que quieren que sean mejores o que tengan un futuro prometedor. Con 6 años no se decide eso. Es cierto que hay que potenciar sus habilidades y sus talentos, pero sin sacrificar nunca su tiempo de juego, que es mucho más importante, y sin tampoco sobrecargar a un niño pequeño de actividades. Sin darse cuenta los padres, cuando se sobrecarga a los niños de 4 años de actividades para que sean mejores, estarán socavando sus alas para volar, estarán perdiendo su infancia, y los niños necesitan ser niños. Bueno, chavos, pues hemos llegado al final de este episodio de Psiquemanálisis y les queremos agradecer por el tiempo dedicado a sintonizarnos. Esperamos que haya sido de su agrado tanto como a nosotros nos gustó, y ojalá que este apartado les haya traído un bonito recuerdo de su infancia. No se olviden de visitarnos el próximo jueves en punto de las 7 p.m. con un nuevo tema, nuevas voces. Y por último quisiera retomar una frase que dijo una compañera: el jugar no es sinónimo de infantilidad. Así que, estimados escuchas, les invitamos de todo corazón a jugar y a divertirnos como solíamos hacerlo. Feliz Día del Niño, y también a los adultos por los niños que un día fuimos. Chao, hasta la próxima.